Mi nombre es Daniel Navarro, y he trabajado como espeleólogo durante la mayor parte de mi vida adulta. No. De forma recreativa. No como alguien que busca emociones fuertes. Me refiero profesionalmente, cartografiando sistemas, asistiendo en recuperaciones, inspeccionando minas antiguas. Y guiando a personas que no deberían estar bajo tierra sin alguien que realmente sepa lo que está haciendo. La mayor parte de mi trabajo ha sido en los Apalaches, donde los sistemas de cuevas son profundos, antiguos y en su mayoría no documentados. Si has visto de Descent o leído sobre Teel, espeleólogo, ya tienes un punto de referencia. Parte de eso está exagerado. Parte no lo está. Lo que normalmente falta es cómo la gente sobrevive a estos lugares más de una vez. El pánico no es lo que te saca. La fuerza tampoco. Lo que te mantiene con vida son reglas específicas que existen porque algo salió lo suficientemente mal como para que alguien sintiera la necesidad de advertir al siguiente. La mayoría de las cuevas son peligrosas de maneras predecibles. Roca suelta. Poco oxígeno. Mal apoyo. Te entrenas para eso. Te preparas. Mitigas el riesgo. La roca se comporta como roca. El sonido hace eco como el sonido. Debería hacerlo. El aire se mueve donde se supone que debe moverse. Pero no todas las cuevas siguen esas reglas. El sistema del que estoy escribiendo se encuentra profundo en la cadena de los Apalaches, lejos de cualquier acceso turístico o sendero marcado. No hay ningún letrero señalándolo. No hay cerca. No hay cartel de advertencia. Solo una abertura estrecha oculta entre arbustos y piedra, y una corriente constante de aire frío que proviene de un lugar que nunca ve la luz del sol. No lo encuentras por accidente. Alguien tiene que decirte dónde está. La primera vez que entré, no estaba solo. Estaba con Mateo Cruz, que creció en el norte de Georgia. Y se comportaba como alguien que no desperdiciaba energía reaccionando a cosas hasta que realmente importaban. Mateo tenía un acento sureño pausado, manos firmes y ese tipo de calma que solo obtienes después de pasar años bajo tierra cuando las cosas salen mal. Confiaba más en sus instintos que en el equipo. Y eso lo había mantenido con vida más tiempo que a la mayoría. La tercera era Lucía Bennett. Lucía era precisa, cuidadosa sin ser tímida. Notaba cambios en la cueva antes que nadie, cambios en la corriente de aire, sonidos sutiles, lugares donde la roca se sentía extraña bajo la mano. No hablaba mucho mientras avanzábamos, pero cuando lo hacía, era porque algo necesitaba atención. Confiaba completamente en su juicio. Ya habíamos estado dentro de partes de ese sistema antes, pero en un viaje avanzamos más de lo habitual. Más allá de las secciones que conocíamos. Más allá de los puntos donde la mayoría da la vuelta. Lo suficientemente profundo como para que la roca dejara de verse familiar y el aire se sintiera más pesado. Fue allí donde lo vi. Talladas directamente en la pared de piedra. De una cámara estrecha, lo suficientemente adentro como para que nadie lo hiciera por casualidad, había 6 reglas. No escritas con tiza. No grabadas con un cuchillo. Estaban cortadas en la roca, surcos profundos suavizados en los bordes por el tiempo y la humedad. Quienquiera que las talló no se apresuró. Cada línea era deliberada. Estaban numeradas. Del 1 al 6. Sin explicación. Sin símbolos. Solo las reglas. Me quedé allí mucho tiempo, leyéndolas. Una y otra vez. No entendí la mayoría al principio. Algunas no tenían ningún sentido. Mateo se quedó en silencio cuando las vio. Lucía tomó fotos y no dijo ni una palabra. Yo también tomé una foto. En ese momento, pensé que eran una advertencia dejada por alguien que se asustó. Tal vez una broma. Tal vez superstición tallada en piedra por mineros. O espeleólogos antiguos que no sabían más. Me equivocaba. Con los años que siguieron, aprendí exactamente por qué cada regla estaba allí, una, por las malas. Guión bajo, 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 guión bajo. Regla número 1, si ves ranas verdes, no las lamas.
La primera regla estaba tallada más profundamente que las demás. Lo noté de inmediato. Los surcos eran más anchos, más desgastados, como si más manos los hubieran recorrido que los otros. Oh. Eso, o simplemente llevaba más tiempo allí. En ese momento, pensé que era una broma. Quiero decir, ¿quién necesita que le digan que no lama una rana? No lo dije en voz alta. Mateo estaba de pie. Unos metros atrás, con la linterna frontal apuntando hacia el techo, revisando fracturas. Lucía estaba fotografiando la pared con su teléfono, asegurándose de captar el grabado desde distintos ángulos. Aún así, el pensamiento cruzó mi mente. De todos los peligros bajo tierra, derrumbes, mal aire, desorientación, esa era la primera regla que alguien eligió tallar en piedra. No me habría reído si hubiera sabido lo que vivía más profundo en ese sistema. No vimos las ranas ese día. No en el primer viaje después de encontrar las reglas. Al menos. Terminamos nuestro estudio, retrocedimos por donde habíamos venido y no pensamos mucho más en ello. Recuerdo haber bromeado más tarde tomando café, llamándolo, sentido como un tallado en piedra caliza. Lucía no se rió. Mateo tampoco. Fue semanas después cuando nos cruzamos con ellas. Estábamos más profundo de lo habitual, más allá de una sección donde el techo bajaba lo suficiente como para tener que arrastrarte sobre el estómago. Unos 30 pies antes de que volviera a abrirse. El aire allí abajo se sentía denso, húmedo de una manera que no coincidía con el resto de la cueva. No había agua estancada, ni arroyo, ni goteo que pudiera señalar y decir esa es la razón. Solo piedra húmeda y un olor que al principio no pude identificar. Mateo las notó antes que yo. No te muevas, dijo en voz baja. Eso llamó mi atención. Mateo no. Detenía a la gente sin razón. Me quedé congelado donde estaba, una rodilla en el suelo, un pie apoyado, la linterna frontal firme. ¿Qué? Pregunté. Mira, dijo. Despacio. Seguí su haz de luz. Al principio pensé que eran rocas. Formas redondeadas dispersas por el suelo de la cámara, agrupadas cerca de las paredes. Entonces una de ellas se movió. No fue un salto. Ni siquiera un arrastre. Fue más como un ajuste lento, un cuerpo pesado acomodando su peso. Fue entonces cuando mi cerebro finalmente alcanzó a entender lo que estaba viendo. Ranas. Verdes. De un verde brillante, antinatural, como pintura fresca que aún no se ha secado. Su piel no era viscosa como esperarías. Era casi aterciopelada, estirada. Tensa sobre cuerpos gruesos. Cada una era del tamaño de un perro pequeño, más grande de lo que cualquier rana debería ser. Espaldas anchas. Patas traseras gruesas plegadas bajo ellas. Extremidades delanteras recogidas. Sus ojos eran amarillos. No dorados. No ámbar. Amarillos como faros viejos. No parpadeaban. Solo miraban, con las bocas ligeramente abiertas. Había 6 que podía ver. Lucía susurró mi nombre, apenas audible. Daniel, dijo. Me siento rara. Giré la cabeza lentamente, procurando no apartar los ojos de las ranas. Lucía estaba más cerca de ellas, su postura había cambiado. Sus hombros estaban sueltos. La cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo que yo no podía oír. Estoy bien, dijo, aunque yo no había preguntado. Son bastante hermosas, ¿no? Fue entonces cuando yo también lo sentí. No era una voz. No era un sonido. Era más como una sugerencia, plantada suavemente y repetida. Una atracción. Un impulso tranquilo y constante de dar un paso. Más cerca. Solo uno. Extender la mano. Tocar la piel. Ver cómo se sentía. Mi boca se llenó de saliva. Mateo maldijo en voz baja y agarró el brazo de Lucía con tanta fuerza que ella soltó un quejido. El sonido rompió algo en mi cabeza, como salir a la superficie del agua. Me di cuenta de que me había inclinado hacia adelante sin darme cuenta. Retrocede, dijo Mateo. Su voz era más fuerte ahora, más firme. Ahora.
Lucía parpadeó rápidamente, la confusión cubriendo su rostro. ¿Qué? ¿Qué pasa? No respondí. Tomé su otro brazo, y entre Mateo y yo la arrastramos hacia atrás, paso a paso, lo suficientemente despacio como para no asustar a las ranas. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la respiración estable. Las ranas no se movieron. No saltaron hacia nosotros. No nos persiguieron. Solo se quedaron allí, observando, con las bocas abiertas, las gargantas palpitando suavemente al respirar. Mientras retrocedíamos, una de ellas croó. No fue fuerte. No fue agresivo. Fue grave y rítmico, casi tranquilizador. Otra respondió. Luego otra. Pronto todas. Croaban en un patrón lento y superpuesto que hacía que mi cabeza se sintiera ligera. Lucía tropezó. Mateo la sostuvo antes de que cayera. No escuches, le dijo. No mires. Salimos de la cámara sin dar la espalda. El croar nos siguió un rato. Rebotando por los túneles, luego se desvaneció. Cuando el aire cambió y el sonido murió. No dejamos de movernos hasta estar a buena distancia. Lucía se dejó caer contra la pared, respirando rápido. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó. Sentí que me iba a desmayar. Mateo no respondió de inmediato. Miró fijamente el túnel por el que habíamos venido, la mandíbula tensa. Por eso está la regla, dijo finalmente. Pensé en el grabado. En los surcos profundos. En la piedra desgastada. La gente realmente, empecé. Mateo asintió una vez. Sí. Más tarde, cuando ya estábamos sobre tierra, nos contó lo que sabía. No. Teorías. No rumores. Informes reales. Las personas que encontraban las ranas e ignoraban la regla no morían de inmediato. Las ranas secretaban una toxina a través de su piel. No era de acción rápida. Ni dolorosa. Se absorbía por la lengua, por la boca. Luego venía la parálisis. Alucinaciones. Pérdida total del control muscular. Las víctimas colapsaban donde estaban. Y entonces las ranas se movían. Sus mandíbulas se abrían más de lo que debería ser posible. Se tragaban a su presa entera, lentamente, metódicamente. Algunas personas fueron encontradas después, las que habían sido parcialmente consumidas antes de que algo ahuyentara a las ranas. Otras nunca fueron encontradas. Mateo nos habló de un hombre que sobrevivió. Apenas. Su compañero lo sacó antes de que las ranas terminaran. Tenía la piel quemada en carne viva. La lengua hinchada al doble de su tamaño. Le faltaban 2 dedos y la mayor parte del músculo de una pantorrilla. El hombre no pudo explicar por qué lo hizo. ¿Por qué se inclinó? ¿Por qué tocó la rana? ¿Por qué la lamió? Solo dijo que en ese momento le pareció lo correcto. Cuando volvimos a esa cueva semanas después, las ranas ya no estaban. O tal vez estaban más adentro. De cualquier manera, nunca olvidé cómo nos miraban. Pacientes. Cuando miro el grabado. Ahora, si ves ranas verdes, no las lamas, ya no creo que sea una broma. No creo que sea algo obvio. Creo que es el tipo de regla que alguien solo escribe después de ver algo terrible suceder. Siempre la sigo. 2. Regla número 2. Marca siempre tu camino. La segunda regla no destacaba como la primera. No era dramática. No era extraña. Era el tipo de cosa que todo espeleólogo ya sabe, lo cual probablemente es la razón por la que se ignora más que cualquier otra. Marca siempre tu camino. Cuando la leí por primera vez tallada en la roca, recuerdo haber pensado que era innecesaria. Casi insultante. Cualquiera que haya estado bajo tierra más de unas pocas veces ya conoce esa regla. No entras simplemente en una cueva esperando que la memoria muscular te saque de vuelta. El problema es la familiaridad. Esta regla existe porque la familiaridad es peligrosa. El incidente que hizo que se me grabara ocurrió meses después de que encontramos los grabados. No fue en un sistema profundo. No fue en una sección sin apear.
Fue en una cueva por la que habíamos pasado más veces de las que puedo contar. Eso fue lo que casi nos mata. La cueva era un sistema conocido de piedra caliza en los Apalaches. Con múltiples entradas, pasajes en bucle y varias cámaras grandes conectadas por corredores bajos. Nada extremo. Ningún paso tan estrecho que pudiera atraparte. Ninguna caída vertical. El tipo de lugar donde la gente se siente cómoda. Mateo había estado allí docenas de veces. Lucía había guiado allí antes. Yo conocía la disposición general lo suficientemente bien como para ni siquiera molestarme en sacar el mapa antes de entrar. Esa debería haber sido mi primera señal de advertencia. Entramos a media mañana. Cielo despejado. Sin prisa. Sin presión. Solo una revisión corta para inspeccionar. Una sección que, según informes, se había desplazado después de fuertes lluvias. Entrar y salir. Ese era el plan. No marcamos el camino. Ni con cinta. Ni con tiza. Ni siquiera con simples marcas de referencia. El razonamiento fue simple y estúpido: conocemos esta cueva. Durante los primeros 40 minutos, todo fue exactamente como se esperaba. Los mismos pasajes amplios. La misma piedra desgastada. Los mismos lugares donde el techo bajaba lo suficiente como para tener que agacharte sin pensarlo. Linternas frontales estables. Luces de respaldo revisadas. Batería de sobra. Llegamos a la sección que habíamos ido a inspeccionar, un pasaje lateral que se ramificaba desde un corredor más grande. El suelo estaba resbaladizo por el barro, y el techo había descendido un poco desde la última vez que estuvimos allí, pero nada grave. Ningún derrumbe. Ninguna inestabilidad. Lo anotamos. Tomamos medidas, sacamos algunas fotos. Luego nos dimos la vuelta para salir. Fue entonces cuando las cosas empezaron a salir mal. El corredor principal seguía igual. Ese es el problema. En las cuevas de piedra caliza, especialmente las antiguas, todo se erosiona con patrones similares. Las mismas curvas. Las mismas texturas. El mismo color gris apagado. Una vez que estás dentro el tiempo suficiente, tu cerebro empieza a rellenar detalles que en realidad no están allí. Caminamos durante unos 10 minutos antes de que Lucía se detuviera. Esto no se siente bien, dijo. Mateo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ya deberíamos haber llegado a la cámara más amplia. Miré mi reloj. Tenía razón. Llevamos caminando más de lo esperado. Reduje el paso, examinando las paredes, tratando de detectar algo familiar. Una grieta. Una marca. Lo que fuera. Nada destacaba. Tal vez tomamos el bucle más largo. Dije, aunque no estaba convencido. Seguimos avanzando. 5 minutos después. Mateo se detuvo esta vez. Esa curva atrás. Dijo. No recuerdo que estuviera allí. Me di la vuelta. El pasaje detrás de nosotros se dividía en dos. Ambos se veían igualmente desgastados. Igualmente transitados. Ninguno tenía rasgos distintivos evidentes. Sentí el primer destello real de inquietud. Bien, dije. Vamos a ir más despacio. Elegimos el pasaje izquierdo. Pasaron otros 10 minutos. El aire se sentía más pesado, no porque algo hubiera cambiado, sino porque empezábamos a respirar más fuerte. Lucía miraba hacia atrás constantemente. Mateo ajustó su linterna frontal 2 veces, inclinándola de manera diferente, como si intentara forzar familiaridad de la roca. Entonces mi luz parpadeó. Solo una vez. Lo suficientemente rápido como para que casi me convenciera de que lo imaginé. Revisé el indicador de batería. Estaba más bajo de lo que debería. Fue entonces cuando la cueva dejó de sentirse como un lugar y empezó a sentirse como un problema. Nos detuvimos por completo. Sin hablar. Solo escuchando nuestra propia respiración. Tenemos que elegir una dirección. Y comprometernos, dijo Mateo. ¿Y si es la equivocada?, preguntó Lucía. No respondí de inmediato. Elegimos el pasaje derecho esta vez. El techo bajó más
El suelo tenía una pendiente irregular. El aire se sentía viciado. Mi luz. Parpadeó de nuevo, esta vez más tiempo. Reduje el paso sin darme cuenta. Entonces la luz de Mateo se apagó. No parpadeó. Simplemente se apagó. Mierda, dijo en voz baja. Golpeó el costado de su linterna frontal. Nada. Cambió a la de respaldo. Más tenue, haz más estrecho, pero funcionaba. Tenemos que movernos, dije. Ahora. El pánico no golpea de una sola vez. Se infiltra. A través de pequeños fallos. Una curva equivocada. Una luz muerta. Un lugar familiar volviéndose extraño. La respiración de Lucía era superficial ahora. Se mantenía cerca detrás de mí, una mano en mi mochila para no desviarse en la oscuridad. Mi luz volvió a parpadear. Caminamos más rápido. Cada pasaje empezó a verse mal. Cada giro se sentía como un error. Intenté visualizar el mapa en mi cabeza y no pude. La imagen mental seguía deslizándose, reemplazada por piedra y oscuridad y el sonido de nuestras botas raspando el barro. Entonces mi luz murió. Oscuridad total. Me quedé congelado instintivamente, el corazón golpeando contra mis costillas. Daniel, dijo Lucía. Su voz estaba tensa. Aquí estoy, dije, forzando calma. Luz de respaldo. Mis manos temblaban mientras la buscaba. Cuando se encendió, el haz era débil. Apenas lo suficiente para ver 3 metros adelante. La luz de respaldo de Mateo también se estaba debilitando. Nos quedamos allí un momento, 3 personas en una cueva que creíamos conocer. Dependiendo de luces que estaban fallando activamente. Es mi culpa, dije. Deberíamos haber marcado. Mateo no discutió. Lucía tampoco. Nos movimos de nuevo, más despacio ahora, manteniéndonos juntos, cuidando de no desperdiciar batería. Cada decisión se sentía pesada. Cada giro podía ser el último equivocado. Finalmente, después de muchas horas, sentimos aire moverse. Una corriente débil, fresca contra mi rostro. La seguimos. El haz de mi luz de respaldo. Captó un brillo tenue adelante. Luz del día. Salimos tambaleándonos por la entrada, cayendo al suelo como si acabáramos de terminar un maratón. Mi luz murió por completo segundos después. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Sin monstruos. Sin sonidos extraños. Sin explicación sobrenatural. Solo 3 espeleólogos experimentados que tomaron una decisión descuidada y casi pagaron por ella. Una semana después, cuando me paré frente a las reglas talladas de nuevo, entendí por qué existía la segunda. Marca siempre tu camino. No porque la cueva cambie, sino porque tú cambias. A veces olvidas cosas. Te confundes. Y no siempre tienes suerte. Guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo. Regla número 3, sí. Vas bajo tierra solo, llevas siempre tic-tacs. Cuando leí la tercera regla tallada en la roca por primera vez, me molestó más que las otras, no porque fuera aterradora, sino porque no tenía sentido. Si vas bajo tierra solo, llevas siempre tic-tacs. No comida. No azúcar. No dulces. Tic-tacs. Específico. Preciso. Sin explicación. Sin variación. Mateo la miró durante un largo momento, luego negó con la cabeza. Eso es raro, dijo. ¿Por qué no decir simplemente bocadillos? Lucía se agachó para mirar más de cerca a él. Grabado. No parece una broma, dijo. Alguien se tomó su tiempo con esto. Estuve de acuerdo en eso. Los surcos eran deliberados. Profundos. ¿Quién talló las reglas? No se apresuró, ni improvisó. Escribieron exactamente lo que querían decir. Aún así, no entendía la regla. No la entendí ni siquiera una semana después, parado dentro de una gasolinera justo al lado de la autopista, comprando suministros para una revisión matutina de una cueva. Era una parada sin importancia. Uno de esos lugares a los que entras sin pensar,
letreros descoloridos, luces zumbando, estanterías demasiado llenas. Tomé agua, carne seca, baterías. Lo normal. Mientras caminaba hacia la caja, mis ojos se posaron en un pequeño expositor de mentas. Tic-tacs. Me quedé mirándolos. La regla cruzó mi mente. No. Había planeado ir solo ese día, pero los planes cambian. Los horarios se alteran. Y aunque no lo hicieran, la regla no decía que los llevara solo si estaba solo. Decía que siempre los llevara así. Iba solo. Pensé que no podía hacer daño. ¿Qué demonios? Así que tomé una caja. No pensé que fuera importante. No pensé que significara nada. Simplemente la tiré en mi mochila y pagué. La salida en solitario ocurrió 3 días después. Mateo estaba fuera del estado. Lucía tenía otro compromiso. La cueva no era profunda, no era nueva y no era peligrosa según ningún estándar razonable. Necesitaba revisar el flujo de aire en un pasaje lateral conocido después de un periodo de fuertes lluvias. Entrar y salir. 30 minutos, tal vez 40. Dudé en esperar. Luego me dije que había estado bajo tierra solo docenas de veces sin problemas. Tenía equipo. Tenía experiencia. Tenía planes de respaldo. No volví a pensar en los tic-tacs hasta mucho más tarde. La entrada de la cueva estaba tranquila esa mañana. Aire fresco saliendo, constante y familiar. Revisé mi reloj, anoté mi hora de entrada y entré. La primera parte de la ruta era lo suficientemente amplia como para caminar erguido. Las paredes de piedra eran lisas, desgastadas por el agua durante siglos. Mi linterna frontal proyectaba un haz limpio frente a mí. Todo era normal. Regla número 4. Si las paredes empiezan a respirar, corre. La cuarta regla era la más corta tallada en la roca. Sin explicación. Sin matices. Solo una frase que no dejaba lugar a interpretación. Si las paredes empiezan a respirar, corre. Cuando la leí por primera vez, asumí que era una forma abreviada. Una advertencia sobre roca inestable. Condensación. Cambios de presión. Algo que podrías explicar con geología si quisieras. Las cuevas de piedra caliza hacen cosas extrañas, expansión, contracción, la presión del agua cambiando la forma en que se ven las superficies bajo una linterna frontal. Al menos, eso fue lo que me dije a mí mismo. Pero con los años, escuché la misma historia 3 veces. Personas diferentes. Cuevas diferentes. La misma descripción. El primer relato vino de una mujer llamada Clara Madigan, no la actriz. Clara no era inexperta. Había estado explorando cuevas durante años y había asistido en múltiples operaciones de reconocimiento y rescate. No era imprudente, y no era propensa a exagerar. Confiaba en su criterio, y por eso la escuché cuando me contó lo que pasó. Su incidente ocurrió cerca de la entrada de un viejo túnel minero que conectaba con un sistema de cuevas natural. La abertura era lo suficientemente amplia como para caminar erguida, y la luz del día se veía desde donde ella había estado trabajando. Ella y su equipo estaban cartografiando pasajes laterales cuando resbaló y se torció el tobillo. Lo bastante como para no poder apoyarlo. La decisión se tomó rápido. 2 personas saldrían a buscar ayuda. Clara se quedaría cerca de la entrada, donde había corriente de aire y espacio suficiente para sentarse erguida. La aseguraron, revisaron sus suministros y se fueron. Ella me dijo que al principio, todo se sentía normal. Se sentó con la espalda contra la piedra, la linterna frontal en bajo para conservar batería, escuchando los sonidos de la cueva. Agua goteando en algún lugar más profundo. Ecos tenues de sus compañeros alejándose. Luego el silencio cambió. El goteo se detuvo. Los ecos se apagaron. Cambió su posición, y fue entonces cuando notó que la pared frente a ella ya no estaba quieta. Lo describió como algo sutil al principio. Un movimiento apenas perceptible bajo la piedra, como ver una tela sentarse. La superficie parecía subir y bajar, apenas una fracción de pulgada.
Clara me dijo que la miró durante mucho tiempo, tratando de convencerse de que era un truco de la luz. Agitó la mano frente a las. Cambió ángulos. Parpadeó con fuerza. El movimiento no se detuvo. La pared no se estaba agrietando. No se estaba desmoronando. Se estaba expandiendo y contrayendo, lenta y constante, como un pecho al respirar. Luego ocurrió de nuevo, más pronunciado esta vez. La piedra se abombó hacia afuera. Ligeramente antes de volver a su sitio. Fue entonces cuando intentó moverse. Agarró su mochila y se arrastró alejándose de la pared, ignorando el dolor en su tobillo. Mientras lo hacía, notó que el túnel detrás de ella se estrechaba, cerrándose hacia adentro, como si el espacio mismo se estuviera apretando. Fue entonces cuando vio los dientes. No brotaron todos de golpe. Surgieron gradualmente de la piedra, pálidos y lisos al principio. Y luego afilándose a medida que se extendían. Filas de ellos, incrustados en lo que ella había creído roca sólida momentos antes. Luego el ojo se abrió. Un ojo. Enorme. Húmedo. Hundido dentro de la pared del túnel. Rodó lentamente, enfocándola. Clara gritó. Ella me dijo que también podía oír otros gritos, ecos desde más adentro del sistema. Sus compañeros. El túnel empezó a cerrarse. No en un derrumbe. No en una caída de rocas. Las paredes se juntaron de manera uniforme, los dientes deslizándose. Uno junto al otro a medida que la abertura se hacía más estrecha. Clara dijo que vio como la luz desde más adentro desaparecía cuando el túnel se selló por completo. Luego todo se quedó quieto. La encontraron horas después un equipo de rescate que no pudo explicar qué había pasado. No había derrumbe bloqueando el pasaje. No había escombros. No había roca rota. Pero el túnel que Clara aseguró que había estado allí antes, había desaparecido por completo. Sus compañeros nunca fueron encontrados. Ni un solo rastro de ellos. Pensé que la historia de Clara era una anomalía. Hasta que escuché el segundo relato. El segundo sobreviviente era un hombre llamado Eisenbowman. Un exminero que había estado explorando galerías abandonadas con un grupo pequeño. Su descripción coincidía con la de Clara en cada detalle importante, el silencio, el movimiento, las paredes respirando, los dientes. El incidente dicen ocurrió más profundo bajo tierra, lejos de cualquier entrada. Estaba separado de él. Resto de su grupo por una curva en el túnel cuando sintió que las paredes se movían. Él no vio el ojo. No se quedó el tiempo suficiente. Isen corrió. Describió el túnel detrás de él comprimiéndose mientras se movía. La piedra flexionándose hacia adentro, estrechando el espacio apenas pulgadas detrás de sus hombros. Se arrancó piel de los brazos al apretarse a través de una sección que antes no había sido estrecha. Salió solo. El resto de su grupo no. El tercer relato fue el que finalmente me convenció de que la regla no era exageración. Venía de un informe de rescate. Un equipo respondiendo a una llamada por persona desaparecida encontró evidencia de una desaparición repentina. En lo profundo de un sistema de cuevas conectado a una mina. Equipo aplastado hacia adentro, no enterrado. Cascos. Deformados como si hubieran sido comprimidos de manera uniforme desde todos los lados. Sin señales de un derrumbe. Sin bloqueo de salida. Cuando miro el grabado ahora, si las paredes empiezan a respirar, corre, no creo que sea lenguaje poético. No creo que sea una forma abreviada. Creo que es literal. Yo nunca he visto las paredes respirar en persona. Pero he estado en lugares bajo tierra donde el aire se sentía mal. Donde la piedra parece un poco más cerca de lo que había estado apenas segundos antes. Y cada vez que eso pasa, me voy. Inmediatamente. Sin revisar el equipo. Sin discusión. Sin esperar a ver si empeora. No estudias ese fenómeno. No lo documentas. Corres. Porque las personas que se quedaron el tiempo suficiente para entenderlo, nunca regresaron. Guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo. Regla número 5. Si te cruzas con mineros fantasma, quédate con ellos un rato. La quinta regla no se explicaba. Sin fechas. Sin lugares. Sin marcas extra. Solo eso. En ese momento, era la única regla que no te decía cómo sobrevivir a algo de forma directa. No decía corre. No decía evita.
No decía trae algo. Te decía que te detuvieras e hicieras lo contrario de lo que el instinto exigiría. Damián Cole fue quien me explicó qué significaba. No soltó la información de inmediato. Habíamos estado en silencio mucho tiempo después de encontrar los grabados, de pie allí con nuestras luces clavadas en la roca, leyendo y releyendo las palabras. Esa, dijo Damián por fin, tocando la piedra debajo de la regla 5, esa es realmente vieja. Me habló del derrumbe minero de Calderón de 1934. Una mina de carbón excavada demasiado profundo en roca inestable. Fallo de soportes. 23 hombres bajo tierra cuando ocurrió. Los equipos de rescate trabajaron durante días, pero los túneles seguían moviéndose. Cada intento de llegar a ellos empeoraba todo. Al final, la mina fue sellada y abandonada. No se recuperaron cuerpos. Esa historia, por sí sola, era inquietante, pero no explicaba la regla. El incidente ocurrió durante un reconocimiento rutinario de un sistema de cuevas natural que se cruzaba con túneles mineros antiguos. No estábamos buscando nada raro. No teníamos intención de acercarnos a las galerías viejas. Pero bajo tierra, la intención no importa demasiado. La roca se desplaza. El agua talla rutas nuevas. Pasajes viejos se abren donde no deberían. Íbamos avanzando por un corredor estrecho de caliza cuando la piedra se volvió más áspera. Más recta. Menos orgánica. Marcas de herramientas cortadas en las paredes, medio erosionadas pero todavía visibles. Metal oxidado fusionado con la roca en algunos puntos. Un tramo de madera vieja, ennegrecida y blanda por la podredumbre, sobresalía del techo. Damián se detuvo de inmediato. Esto es una mina, dijo en voz baja. Vera Salas revisó su mapa. Eso no tiene sentido. Y fue entonces cuando escuchamos la voz. Hola, llamó la voz. ¿Hay alguien ahí?, dijo la voz. Era la voz de un hombre. Adulto. Cansado. Damián no se movió. No habló. Levantó una mano despacio, palma hacia abajo, diciéndonos que nos quedáramos donde estábamos. Por favor, ¿puedo irte?, dijo la voz. Vera dio un paso hacia adelante sin pensar. Damián la sujetó por la manga. ¿Es uno de ellos?, susurró. Quise discutir. Quise decir que no podía ser. Que esto tenía que ser alguien más, otro espeleólogo, otro explorador. Alguien vivo. Pero la parte más profunda de mí ya sabía que eso no era cierto. La voz volvió, más clara ahora. Oye, dijo. Llevamos un rato atrapados, pero van a venir a buscarnos en cualquier momento. La palabra nos golpeó fuerte. Tragué saliva y me acerqué a la sección colapsada del túnel, con cuidado de no tocar nada. Mi linterna frontal iluminó una pared de roca caída, dentada, compacta, sin una abertura clara. Pero había huecos. Grietas estrechas entre piedras por donde el aire entraba y salía débilmente. «¿Te puedo ir?», dije con cuidado. «¿Cómo te llamas?». «Samuel», dijo. «Samuel Calderón». Damián cerró los ojos. «¿Cuánto tiempo llevas aquí abajo, Samuel?», pregunté. «No mucho», dijo. «Solo desde que empezó el corrimiento». Hubo un ruido fuerte, y luego todo se quedó oscuro. Hemos estado esperando. No le pregunté en qué año estábamos. No le pregunté cuántos años tenía. No lo corregí cuando dijo nos. Damián bajó hasta el suelo y se sentó, con la espalda contra la pared de piedra. Vera dudó, con los ojos húmedos, y luego hizo lo mismo. Yo lo seguí. Esa era la regla. Quédate con ellos. Nos quedamos ahí, luces bajas, mochilas en el suelo. ¿Qué tipo de trabajo haces, Samuel?, pregunté. Él se rió muy suave. Carbón. Llevo en esto desde que era un niño. Mi padre también. ¿Tienes familia?, preguntó Vera con suavidad. Sí, dijo. Una esposa. 2 niños. Una es una bebé recién nacida. Vera miró a Damián y luego a mí. Hablamos con él así durante mucho tiempo. Le preguntamos por su trabajo, su día, los hombres con los que estaba atrapado. Nos contó del ruido, del polvo, del oscuro que se volvió después. Dijo que algunos estaban heridos, pero la mayoría estaba bien. Asustados, pero bien. Están descansando ahora, dijo. Estamos conservando fuerzas. En un momento, preguntó si podíamos darle un poco de agua. Damián me hizo un gesto con la cabeza.
Saqué mi botella de la mochila y pasé con cuidado el tubo por una de las grietas de la roca. Tomó tiempo. No me apresuré. Cuando Samuel bebió, suspiró aliviado. Gracias, dijo. No había bebido en mucho tiempo. Con el paso del tiempo, su voz se volvió más baja. Más lenta. Van a venir a buscarnos en cualquier momento, repitió, cansado pero esperanzado. Damián me lanzó una mirada breve y luego asintió una sola vez. No prometimos rescate. No le dijimos que la ayuda venía en camino. No dijimos que iba a salir. Lo dejamos creer lo que necesitaba creer. Al final, su voz se fue apagando. Pausas largas se estiraron entre frases. Luego pausas más largas. Luego silencio. Nos quedamos sentados. Pasaron minutos. Luego más. Vera se limpió la cara con el dorso del guante, los hombros temblándole en silencio. Damián se quedó quieto, ojos cerrados, respiración lenta. Cuando por fin nos levantamos para irnos, el túnel estaba en silencio. Ya no había voz. Cuando pienso ahora en esa regla, la entiendo mejor que cualquiera de las otras. Ellos lo saben. En algún lugar muy adentro, saben que no van a salir. Tal vez saben que ya están muertos. Pero no quieren estar solos. Quieren compañía. Así que si alguna vez oyes a un minero trabajando donde no debería haber nadie, o una voz llamando desde detrás de la roca, no discutas con eso. No lo corrijas. No le digas la verdad que ya presiente. Solo siéntate. Sé bueno con ellos. Y quédate un rato. Regla número 6. Si ves un pastor alemán bajo tierra, síguelo. No entendí esa regla durante mucho tiempo. Para entonces ya llevaba años bajo tierra. Había visto animales meterse cerca de las entradas de cuevas, murciélagos, serpientes, mapaches. Incluso vi un perro callejero una vez, cerca de la luz del día, asustadizo y medio muerto de hambre. Pero profundo bajo tierra. Mucho más allá de la luz natural. Eso no tenía sentido. Damián no comentó nada sobre esa cuando encontramos las reglas por primera vez. Vera tampoco. Tomamos fotos, registramos los grabados y seguimos adelante. No volví a pensar en esa regla hasta que entró la llamada de rescate. Era última hora de la tarde cuando recibimos el aviso. Un colapso parcial en un sistema de cuevas activo usado para visitas guiadas y entrenamientos. No una mina profunda, no un sistema remoto, uno de los más seguros. O al menos, se suponía que lo era. Faltaban 2 personas. Un hombre de unos 30 y tantos y una niña de 8 años. Padre e hija. Formaban parte de un grupo pequeño que atravesaba una sección estrecha cuando una losa de soporte cedió. El resto del grupo salió. Ellos dos no. Damián y yo respondimos de inmediato. Vera ya estaba cerca con otro equipo y nos encontró en el área de coordinación. Las operaciones de rescate bajo tierra son caos envuelto en procedimiento. Todos conocen su papel, pero nada sale limpio. Las radios se cortan. El polvo queda suspendido en el aire. El tiempo se estira. Entramos por un punto de acceso secundario, rápido pero con cuidado. El colapso no era total, más bien un cuello de botella lleno de escombros. De los que atrapan sin sellar por completo. Podíamos oírlos antes de verlos. El hombre gritaba con voz ronca, quebrándose. La niña lloraba, débil y asustada, pero viva. Eso importaba. Eso significaba que el tiempo todavía importaba. Íbamos abriéndonos paso hacia ellos cuando vi movimiento más adelante. Al principio, pensé que era otro rescatista. Luego mi luz captó bien la forma. Un perro. Un pastor alemán. De pie en el túnel delante de nosotros, calmado y firme, orejas erguidas, ojos reflejando las de mi linterna frontal. Sin polvo en el pelaje. Sin señales de pánico. Solo esperando. Damián se quedó clavado. El perro se giró y empezó a caminar más adentro de la cueva, moviéndose como si supiera exactamente a dónde iba. Recordé la regla. Damián también la recordó. Síguelo, dijo. Nos movimos. El túnel se estrechó con brusquedad, más apretado de lo que yo habría elegido en circunstancias normales. El perro lo atravesó sin desacelerar. Nosotros lo seguimos, rozando mochilas y hombros contra la piedra, respirando con esfuerzo. El aire se volvió más denso por el polvo. El sonido del hombre y la niña atrapados se fue apagando, reemplazado por el golpe sordo de roca moviéndose en algún lugar más profundo.
El perro se detuvo en una rotura en la pared del túnel, una abertura pequeña que yo no habría notado si no hubiera estado allí parado. Apenas lo bastante ancha para colarse. El perro miró hacia atrás una vez. Y se metió. Nosotros lo seguimos. Al otro lado había una cámara baja, parcialmente protegida del colapso por una costilla natural de roca. Allí estaban. El hombre estaba atrapado por escombros sobre las piernas, sangrando pero consciente. La niña estaba acurrucada contra su pecho, llorando suave. Cuando el perro entró en la luz, la niña lo vio y jadeó. Un perrito, dijo débilmente. El hombre levantó la vista, atónito. Trabajamos rápido. Vera estabilizó a la niña mientras Damián evaluaba los escombros. Yo me coloqué junto al padre, hablándole, manteniéndolo enfocado. El perro se quedó cerca, observando, moviéndose apenas lo necesario para no estorbar. Calmado. Alerta. Liberamos las piernas del hombre lo suficiente como para moverlo, y luego puse a la niña en mis brazos. Se aferró a mi cuello de inmediato, sollozando en mi hombro. Está bien, le dije. Te tengo. El perro se adelantó cuando empezamos a regresar. No cuestionamos la ruta. Lo seguimos. El túnel por el que el perro nos guió no era el más corto, pero era estable. Sin piedra suelta. Sin caídas bruscas. Sin estrecheces que nos frenaran cargando heridos. En un momento, otro rescatista llamó por radio preguntando dónde estábamos. Damián dio coordenadas que no coincidían con las rutas principales. Llegamos a la luz del día justo cuando mis piernas empezaban a temblar de agotamiento. Afuera, los médicos se abalanzaron, quitándonos al hombre y a la niña. La niña estaba viva. El hombre estaba vivo. Ambos heridos, ambos asustados, ambos respirando. Fue entonces cuando volví a notar al perro. Estaba a cierta distancia, observando. Mientras los médicos trabajaban, el perro se giró hacia la línea de árboles. Di un paso hacia él. Dije, sin pensar. El perro se detuvo. Entonces vi el collar. Cuero viejo. Agrietado. Alisado por la edad. Grabadas en la placa metálica había dos palabras: viejo sargento. El perro me miró una vez. Solo una. Y luego corrió hacia el bosque y desapareció. Más tarde, cuando todo se calmó, pregunté. Nadie había llevado un perro bajo tierra. Nadie lo vio entrar. Un rescatista veterano me apartó cuando se lo describí. Viejo sargento, dijo en voz baja. Sí. He oído hablar de él. Cuando pienso en las reglas ahora, la última tiene sentido de una manera que las otras no. Las ranas te matarán. Perderte te matará. La oscuridad te matará. Algunas cosas bajo tierra no te dejan salir. Pero a veces, rara vez, algo ahí abajo ayuda. Y si lo hace, no lo cuestionas. No dudas. Lo sigues. Porque esa regla no fue tallada por curiosidad. Fue tallada porque alguien sobrevivió. Bueno, ya soy un poco mayor, pero todavía vuelvo a ese lugar a veces. La cámara donde están talladas las reglas no ha cambiado mucho. La piedra está más lisa ahora, desgastada por el tiempo y el agua, pero las palabras siguen allí si sabes dónde mirar. Me quedo allí más tiempo del necesario, leyéndolas una y otra vez como la primera vez. Hay 6 reglas. No lamas las ranas verdes. Marca siempre tu camino. Si bajas solo, lleva tic-tacs. Si las paredes empiezan a respirar, corre. Si te cruzas con mineros fantasma, quédate con ellos un rato. Si ves un pastor alemán bajo tierra, síguelo. No sustituyen el entrenamiento ni el equipo. No te vuelven invencible. Existen junto a lo básico, lo que a todo espeleólogo le enseñan el primer día. La gente muere bajo tierra por razones normales. Derrumbes. Mal aire. Fallos de equipo. Perderse. Hacer algo estúpido y no darse cuenta hasta que es demasiado tarde. Esas son las comunes. Pero de vez en cuando, pasa algo más. Algo que no encaja bien en un informe o en una charla de seguridad. Algo que no oirás a menos que lleves suficiente tiempo, o lo hayas visto tú mismo. Por eso están esas reglas. No para explicar nada. No para asustar a nadie. Solo para advertir al siguiente. Si alguna vez bajas bajo tierra, sé consciente. Tómate tu tiempo. Presta atención.
Recuerda que la oscuridad no se preocupa por lo seguro que te sientes ni por cuántas veces lo hayas hecho antes. La mayoría de las veces, vas a salir de vuelta. Pero si no, no importará si fue la naturaleza, la negligencia, o algo mucho peor lo que te llevó. Ahí abajo, la diferencia no significa gran cosa. Así que recuerda las reglas, y ten cuidado.